Saludos desde La Habana, la capital de todos los cubanos. Jornada de martes y nuestro equipo está listo para presentar una nueva emisión de Noticias.cu. Lo hacemos en titulares. Presidente de la República, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, hizo un llamado para que más personas se incorporen a la limpieza de la capital cubana. Parlamento de Zimbabue reitera apoyo a Cuba frente a bloqueo de Estados Unidos. Mandatario cubano Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez entregó réplicas históricas de Vietnam a la escuela capitalina Botitán. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Momento para ampliar nuestros titulares. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, encabezó la reunión de chequeo de las acciones que se realizan en La Habana para atender problemáticas que afectan a la población de la capital. Que más personas se incorporen a la limpieza de La Habana fue el llamado del presidente de Cuba. Veamos. Tercera ocasión en menos de una semana, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezó la reunión de chequeo de las acciones que, de manera conjunta, realiza la máxima dirección del partido, el Estado y el gobierno con las autoridades provinciales, municipales y locales de La Habana para resolver problemas como la recogida de desechos sólidos y el abasto de agua. Dos importantes problemáticas informaron al mandatario a las que en los últimos días se le han buscado soluciones. En cuanto al abasto de agua, informó la viceprimera ministra Inés María Chapman, luego de adoptar un conjunto de acciones que van desde el bombeo en las fuentes hasta en la estrategia de distribución de las pipas, han hecho posible una mejoría del servicio. En ese sentido, el presidente cubano insistió en la necesidad de un mayor control sobre los responsables de la distribución de agua en camiones cisternas. Llamó a enfrentar con rigor las ilegalidades que existen en torno a ello y también a trazar una estrategia de distribución justa. Sigo insistiendo que tiene que haber una programación de distribución del agua con los más afectados. Hay que ver quién lleva 30 días, ese es el primero que le tiene que dar al agua. Quién lleva 25 días, quién lleva 20, y vamos a normalizando y después a todo el mundo, pero primero los más afectados. Participación popular tiene que ver también con los organismos que atienden la circunscripción. Hemos logrado los ministerios atendiendo los municipios, atendiendo los consejos, pero todavía hay entidades municipales, provinciales y nacionales que radican en el municipio que tienen que atender una circunscripción y eso hay que lograr que participe. El presidente cubano en otro momento de su intervención informó que a las acciones conjuntas para mejorar la situación con el abasto de agua y la recogida de desechos sólidos en La Habana se suma otra muy importante. El Ministerio de Salud Pública desplegará equipos de trabajo en los hospitales y zonas de la capital para, de conjunto con la Dirección Provincial y Municipales de Salud, fortalecer este trabajo. Asimismo, el mandatario indicó al ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, a trasladarse al frente de un grupo de expertos a Matanzas para apoyar de manera permanente en el terreno el enfrentamiento a la situación epidemiológica en la occidental provincia. Avanzamos con otras informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, en su cuenta en X expresó su más sentido pésame por la desaparición física del Premio Nacional de la Danza, Alfredo O'Farrill Pacheco, quien falleció este lunes 6 de octubre en la capital cubana. Ha fallecido en La Habana el maestro de maestros, Alfredo O'Farrill o Papá Changó, como era conocido en el medio artístico. Con su partida, Cuba pierde a uno de los bailarines folclóricos más importantes de su escena. Nuestras condolencias a su familia, compañeros y discípulos, expresó el presidente cubano. Tras su partida, O'Farrill deja una profunda huella en la formación de generaciones de bailarines folclóricos en Cuba. Seleccionado como Premio Nacional de Danza en 2024, Alfredo O'Farrill llegó a la danza tras haber participado en la campaña de alfabetización, formó parte del grupo de aficionados, el Nuevo Teatro de Danza, apadrinado por el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba. Luego ingresó a esa compañía donde pasó 30 años, alcanzando el puesto de primer bailarín.
Les propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu. Otros temas que marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar el recorrido, lo hacemos por Prensa Latina. Conocemos en titular el siguiente: Parlamento de Zimbabue reitera apoyo a Cuba frente a bloqueo de Estados Unidos. Ampliamos esta información. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y del Grupo de Amistad Zimbabue-Cuba del Parlamento, Wester Kotiwani Shamu, reiteró hoy el respaldo a la lucha de la isla contra el bloqueo impuesto por Estados Unidos. En un contexto y en un encuentro cordial con la embajadora Azucelis Pérez Mesa, Shamu ratificó la postura de la nación africana de reclamo del fin de más de 60 años de la hostil política de intentar asfixiar al pueblo cubano con el cerco económico, comercial y financiero. Durante el diálogo, el dirigente legislativo y la jefa de misión intercambiaron sobre diversas iniciativas en el Parlamento y en materia de comunicación para apoyar la batalla por el levantamiento del asedio estadounidense. Vamos a buscar otras informaciones. Desde Cuba Debate conocemos en titular: UCiencia 2025 reflejará el potencial de las ciencias informáticas. Ampliamos también el titular: la sexta Convención Científica Internacional UCiencia 2025, que se celebrará del 14 al 17 de octubre en el Hotel Meliá Internacional Varadero, marca una evolución significativa al reflejar la naturaleza dinámica e interdisciplinaria de las ciencias informáticas. Entre las principales novedades destaca la incorporación dentro del programa científico del Simposio Internacional de Salud Digital, que incluye 2 nuevos talleres. El primer taller internacional de transformación digital en la salud, con una participación destacada de representantes de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud, y el primer taller Universidad de las Ciencias Informáticas, Universidad de Leipzig, sobre biomecánica y deporte, en el cual se presentará un nuevo proyecto de investigación conjunto entre ambas instituciones académicas. Seguimos el recorrido desde la red de redes. Conocemos ahora en Radio Reloj, el canal de información continua más antiguo del mundo, el siguiente titular: República de Corea refuerza cooperación con Cuba en varios sectores. Ampliamos la información también. El embajador de la República de Corea en Cuba, Lee Ho-jul, reafirmó la voluntad de su país de profundizar la colaboración bilateral con Cuba en múltiples ámbitos. Durante un acto celebrado en esta capital por el Día Nacional de Corea, que coincidió con la festividad tradicional Chuseok, el diplomático agradeció a las autoridades cubanas, al cuerpo diplomático y a la comunidad coreana en la isla por su apoyo en estos meses iniciales. Deseo para nuestros países una amistad eterna, próspera y mutuamente beneficiosa para construir juntos un futuro brillante, no solo para nuestras naciones, sino para la humanidad en general, afirmó el embajador, quien subrayó: esto es solo el comienzo. Como muestra concreta de cooperación, anunció una donación de arroz destinada a reforzar la seguridad alimentaria en Cuba, gestionada junto al Programa Mundial de Alimentos. Con esta información ponemos punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, Cubavisión Internacional. Cubanía está en lo más profundo de mi corazón y es algo que se siente desde que uno tiene conciencia, desde que uno da los primeros pasos, desde que uno siente que se canta el himno nacional. Hasta mirando las palmas yo siento la cubanía. Yo soy cubanía. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano.
Ya volvemos con otras informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, visitó este lunes la escuela Botitán. En su periplo, el mandatario cubano entregó réplicas de sitios visitados en Vietnam cuando encabezó la delegación cubana a propósito de las celebraciones por el aniversario 80 de la proclamación de la independencia de la nación asiática. El jefe de Estado cubano estuvo acompañado por la ministra de Educación, la doctora Nay Marianne Trujillo Barreto. Buenos días a todo el colectivo de maestros de la escuelita y también al colectivo de pioneros. Nosotros le habíamos explicado a la ministra de Educación que queríamos visitar en particular la escuela, dijo Díaz-Canel. También recordó que recientemente había estado encabezando una delegación cubana que participó en el aniversario 80 de la declaración de la independencia de Vietnam que hiciera Ho Chi Minh y de la Constitución de la República Democrática de Vietnam, que luego pasó a ser la República Socialista de Vietnam. En esa visita dijo que para nosotros fue muy interesante porque pudimos adentrarnos más en la historia de esa hermana nación y de ese hermano pueblo. Visitamos un grupo de lugares y en esos lugares nos entregaron unos presentes que son réplicas de los mismos. Y a mí me pareció que donde mejor podían estar era precisamente en esta escuela, que se incorporan al fondo de presentes de objetos que ustedes tienen en la escuela porque también les pueden servir para el mejor conocimiento de los acontecimientos que están vinculados a estos lugares, dijo Miguel Díaz-Canel. Luego de explicar la razón por la cual estaba en el centro cuya matrícula es de 604 alumnos que cursan desde preescolar hasta el 6º grado, Díaz-Canel Bermúdez ofreció una detallada explicación sobre los objetos con los cuales había llegado. Con esta información ponemos punto final a nuestro noticiario. Recuerde que también tendrá más informaciones en la emisión de las 2 y 6 de la tarde, hora local de nuestro país. Los dejo en buena compañía con Claudia Odet, quien le estará ofreciendo Zona Deportiva desde Cubavisión Internacional. Saludos desde La Habana, yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Líder Matanzas ante Artemisa en Serie Nacional de Béisbol. Desde este martes, Congreso de la Asociación Nacional del Ciego. Cuba con 2 parejas masculinas en Mundial de Voleibol de Playa. Hablamos de la Serie Nacional de Béisbol, pues nuevas subseries comienzan este martes, destacando Matanzas, el líder, ante Artemisa, el mejor del picheo del torneo hasta el momento. Dicho choque tendrá lugar en el Victoria de Girón, sede de los Matanceros. Por su parte, los Leones de Industriales permanecerán en el Latinoamericano y le darán la bienvenida a Santi Espíritus. En el Guillermo Moncada, Santiago de Cuba recibirá a Camagüey y Las Tunas viajará hasta el Calixto García para enfrentar a los Cachorros Holguineros. Los demás enfrentamientos corren a cargo de Cienfuegos Pinar del Río en el 5 de septiembre, Mayabeque Isla de la Juventud en el Nelson Fernández, Villa Clara Granma en el Augusto César Sandino y Guantánamo Ciego de Ávila se verán las caras en el Guillén Van Troy. Al concluir el primer tercio de la serie, les propongo repasar cómo anda la tabla de posiciones. Ya lo decíamos, Matanzas, el primer equipo con 20 victorias, se afianzó así a la cima y goza de 3 juegos de ventaja sobre Santiago de Cuba y de 3,5 sobre Artemisa e Industriales. Después le siguen Las Tunas y Holguín, quienes se ubican a 4,5 del líder. Cierran la zona de clasificación Santi Espíritus y Camagüey. Por su parte, Mayabeque, Cienfuegos, Granma y Pinar del Río conforman un grupo compacto. Mucho más alejados cierran la tabla los planteles de Ciego de Ávila, Villa Clara, Isla de la Juventud y Guantánamo.
Avanzamos con otros temas y hablamos de fútbol, pues la selección absoluta cubana recibió una bochornosa goleada a manos de su similar de San Vicente y las Granadinas en el primer partido amistoso de la fecha FIFA del presente mes de octubre. El conjunto, conformado por jugadores que en su mayoría compiten de manera regular en nuestros torneos nacionales, lució por debajo del nivel esperado. Cabe mencionar que en el 11 titular incluyeron futbolistas con múltiples convocatorias previas, además de insertados en clubes foráneos, como es el caso del portero Ismael Morgado y el capitán Dairon Reyes. Los locales mostraron cohesión durante la mayoría de compases, especialmente en las transiciones ofensivas, que fueron garantías inmediatas de ocasiones claras de gol. Luego del resultado de 3-0 al término de la mitad inicial, los Leones del Caribe necesitaban un cambio táctico drástico para el complemento. Pese a las modificaciones, nunca encontraron variantes suficientes para recortar las diferencias y concluyeron el duelo 7 goles por debajo de los oponentes. Aunque se presentara en el calendario como un choque amistoso, su negativo resultado repercutirá de forma inmediata en el ranking de la FIFA y podría traer grupos regionales de mayor dificultad en un futuro cercano para nuestro conjunto principal. Lo decíamos en titulares, la Asociación Nacional del Ciego, ANSI por sus siglas, celebrará su 9º congreso desde este martes y hasta el venidero jueves en el Palacio de Convenciones, con el objetivo de promover la inclusión efectiva de sus miembros en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, el deporte no está exento. Precisamente de lo que ha representado la ANSI en esta esfera, les presentamos 3 testimonios de atletas paralímpicos. Veamos. Para mí, ser parte de la Asociación de Ciegos es un logro muy importante porque me ha dado la oportunidad de participar, de acogerme a la sociedad y ser miembro de ella. Me ha ayudado personalmente en mi rehabilitación, en conocer otras experiencias, otras actividades. Soy licenciada en Cultura Física y el deporte. Me ha dado muchos logros, como en este mismo año he sido participante del Mundial efectuado en Kazajstán, donde obtuve la medalla de bronce. He podido cumplir 2 sueños en mi vida que siempre desde pequeño estuvieron en mi mente y en mi corazón. Uno, de estar en el estadio y formar parte de un equipo de pelota, y otro es de darme la posibilidad de gran manera hacer ese apoyo a poder cumplir con el sueño de ser campeón mundial, que para mí era impensable, pero ellos contribuyeron de gran manera para poder lograr esa meta y poder decir gracias por eso y por todas las demás cosas, ¿no? Avanzamos con otros temas. Cuba cerró el Campeonato Mundial de Paratletismo en la India con 3 medallas, una de cada color. Uliser Aguilera, en el lanzamiento de la jabalina, se alzó con la presea de plata para colocar a nuestro país en el peldaño número 35. Uliser fue segundo detrás del campeón paralímpico y recordista del orbe Daniel Pembroke de Gran Bretaña, quien logró un resultado de 68,51 metros. La marca de Uliser, que sería 63,37, representa récord para el continente americano y confirma que su carrera sigue en ascenso, pues es doble monarca panamericano, bronce en París 2024 y ahora plata en este mundial. Nuestro último concursante fue Ever Castro en la jabalina, quien finalizó cuarto con 39,65 metros para superar así su récord personal. En jornadas anteriores, también en la jabalina, Guillermo Barona obtuvo bronce y el multicampeón paralímpico y mundial Robiel Yanquiel Sol Cervantes alcanzó el oro en el salto de longitud. Avanzamos con otros temas y lo decíamos en titulares. Cuba tendrá 2 parejas en el torneo masculino de voleibol de playa del Campeonato Mundial de Adelaida, a celebrarse en noviembre próximo, tras quedar definidos este lunes los 48 duetos que estarán presentes en la lid al término del periodo de clasificación. Como ya se sabía, la estelar dupla de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo entró sin problemas entre las clasificadas. En definitiva, accedieron como octavos cabeza de serie, lo que les garantiza que no tendrán que enfrentar en la fase de grupos a ninguno de los mejores binomios del mundo.
Recordemos que en la etapa preliminar habrá 12 llaves de 4 equipos cada una. Mientras, llegó la grata noticia de que accediera también a la justa del Orben la joven pareja de Eblis Veranes y Damián Gómez con uno de los cupos del clasificatorio de Norseca, al declinar los clasificados puertorriqueños Cristian Encarnación y Diego Rosich. Eblis y Damián también habían concluido quintos, por lo que al correrse los lugares consiguieron el último boleto de la región. En el listado de partida de los 48 dúos entraron en el penúltimo escaño, por lo que tendrán un difícil reto, pero tendrán oportunidad de competir por vez primera en sus carreras en un campeonato mundial frente a la superélite de este deporte. Informa así el periodista Carlos Alberto González. Y este pasado 6 de octubre, Día de las Víctimas del Terrorismo de Estado, el deporte cubano recordó el abominable crimen que se cometió en el año 1976, cuando fue destruida en pleno vuelo por una carga explosiva una aeronave cubana de aviación a pocos minutos de haber despegado del aeropuerto de Barbados. La efeméride se conmemoró hoy, como es tradicional, con una peregrinación en la necrópolis Cristóbal Colón hasta el Panteón de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ofrendas florales del líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y del presidente Miguel Díaz-Canel acompañaron el homenaje. Ha transcurrido casi medio siglo y el dolor perdura. Durante unos segundos el DC-8 con su carga humana se detiene en el aire, parece congelado en un suspenso que anuncia el fin de la tragedia. Se inclina a su derecha, desciende el morro y se precipita sobre las aguas. Claro, eso no, nunca cierra. Es imposible que eso cierre. Fue un crimen terrible para todos y para la familia, un dolor muy grande. Es que está uno sin palabras. ¿Cómo lo recuerda? Bueno, pues con una persona excepcional. No es porque fuera mi hermano, pero era un muchacho muy alegre, muy dado a ayudar a todos sus amigos, a sus compañeros. Aunque pase el tiempo, eso es algo que siempre nos duele en lo personal, en lo familiar, pero también le duele a todo el pueblo de Cuba. Es decir, es un acontecimiento que ha marcado la historia de Cuba y que tiene mucho que ver con el terrorismo de Estados Unidos hacia nosotros, cómo nos han castigado a lo largo del tiempo y nos siguen castigando. ¿Eres un preadolescente cuando aquello? Sí, tenía 16 años cuando ocurrió ese evento. Lo había acabado de cumplir, había pasado el cumpleaños con mi papá y bueno, fue algo terrible en ese momento de mi vida, ¿no? Perder a mi padre en ese momento que era tan importante, ¿no? Para mi vida en lo personal. Una vez más el pueblo está aquí. Sí, por suerte estamos adelante y siempre lo recordamos a todos. Imposible borrar el monstruoso crimen que cobró la vida de 73 personas inocentes, una de las fechas más luctuosas para nuestro país. La verdad y la memoria nunca pueden ser olvidadas. Con este reporte le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted, muchísimas gracias por su atención y hasta un próximo encuentro.